encontramos nuestras escrituras en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio capítulo 5. Como usted bien lo sabe, la semana pasada hemos terminado ya lo que es el estudio sobre el Padre Nuestro. Espero que ese estudio haya sido de gran provecho para su vida y que cada día pueda orarlo al Señor, cada mañana pueda tomar estas palabras del Padre Nuestro y clamar a Dios para que esté protegido durante el día, para que pueda vivir para la gloria de Dios durante el día. Ahora pasaremos a otro estudio más, el cual tiene por título Los 10 Mandamientos. Amén. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias, Señor. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por el cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás inmoralidad sexual. 19, el verso 19, que es el octavo mandamiento, perdón. No hurtarás. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén y amén. Vamos a orar a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, ya ha sido leída en esta tarde. Le ruego que por su misericordia usted me permita, Señor, predicarla. Dé, Señor, sabiduría y entendimiento a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe, para que cada uno de ellos, Señor, por su misericordia puedan atesorar esta palabra de verdad. Señor, los 10 mandamientos son importantes para cada cristiano.
Y es terrible decirlo, que hay cuantos cristianos que ni siquiera conocen los 10 mandamientos. Ni siquiera se los saben, Señor. Por amor de tu nombre, que este estudio motive a que cada uno de nuestros hermanos y hermanas en el Señor se aprendan estos 10 mandamientos. Amén. Para que puedan sacar provecho en su vida espiritual. Para que puedan, Señor, por medio de tu misericordia, amar tu ley y deleitarse en ella. Te lo ruego en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Toda la honra y la gloria sean al santo y majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando como primer día hoy, como primera parte, los 10 mandamientos. Y antes de estudiar los 10 mandamientos, debemos hacer una introducción a los 10 mandamientos. Usted se preguntará, pero hermano Daniel, ¿por qué va usted a enseñar acerca de los 10 mandamientos? En primer lugar, escribo y predico acerca de los 10 mandamientos, pues tengo en primer lugar gran preocupación que aún en el pueblo cristiano, en los que se dicen amar a Dios, ni siquiera conocen los 10 mandamientos, ni siquiera los saben de memoria. ¿Para qué preguntar si procuran colocarlos por obra? Es terrible pensar eso, y mientras escribía esta predicación meditaba en ello. Necesitamos como iglesia, necesitamos conocer los 10 mandamientos, porque es muy importante la ley de Dios para cada uno de nosotros como cristianos. Necesitamos atesorarlo y necesitamos introducirnos en un estudio acerca de ello para rogar al Señor que nos permita hacer su voluntad, para agradarle en todo a nuestro Señor. Porque recuerde, usted y yo vivimos para la gloria de Dios. Y como orábamos hace un momento atrás, necesitamos conocer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que hagamos el bien, es que hagamos su voluntad. Por eso, hermano y hermana en el Señor, le insto a que se aprenda estos 10 mandamientos de memoria. Pues dice la palabra del Señor en el capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Dice, aprenderlos. Debemos prestar oído y aprenderlos. La idea es que después de este estudio cada uno de nosotros entienda qué significa cada mandamiento, significa cómo puedo aplicar los 10 mandamientos a mi vida, pueda entender con claridad cada uno de estos mandamientos de parte de Dios, pueda atesorarlo en su corazón, aprenderlo, pueda guardarlo en su corazón, y qué más maravilloso que ponerlos por obra. Para eso debemos hacer esta introducción, porque los 10 mandamientos no pueden ser solamente enseñados, sino que también debe, por medio de las Escrituras, mostrar cuál es el fin de la ley de Dios. ¿Cuál es el fin de que nos aprendamos los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el papel que juega en la ley de Dios o los 10 mandamientos dentro de lo que es el Evangelio? Recuerde que las Escrituras, y nosotros que somos llamados cristianos evangélicos, entendemos que el Antiguo Testamento habla del Evangelio. Leyendo algunos artículos de Lutero, me quedó dando vuelta algo, lo cual él decía que muchos de nosotros creemos que solo existen 4 evangelios, pero ignoramos que cada libro de la Biblia es parte del Evangelio. Cada libro de la Biblia hace mención a Jesucristo. Cada libro de la Biblia apunta a Jesucristo, por lo cual cada libro de la Biblia debe ser tomado como el Evangelio. Amén. En cada uno de los libros de la Biblia usted podrá encontrar el Evangelio de Jesucristo. En algunas maneras, ¿cierto? De una manera como una pincelada. En otros libros lo puede encontrar de manera más profunda, pero cada uno de ellos le dará una lección con respecto al Evangelio. Por lo cual, cuando vamos a estudiar los 10 mandamientos, cuando vamos a estudiar la ley de Dios, debemos tener en claro cuál es el propósito de la ley de Dios dentro de lo que es el Evangelio. El error, y lo vamos a ver por medio de las Escrituras, que cometió el pueblo de Israel, el error que muchas iglesias están cometiendo, es tomar los 10 mandamientos como una condición para que las personas vayan al cielo, creyendo que por la ley de Dios pueden ser justificados delante del mismo.
Vamos a ver por medio de las Escrituras que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, pero la ley no puede salvarnos. La ley no tiene la capacidad de salvar al ser humano, porque la ley muestra nuestra condición real y verdadera delante de los ojos de Dios. Cuando estudiamos el propósito de la ley, debemos entender que dentro de los primeros 5 libros de la Biblia llamado el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, componen lo que se llama en la Torá, ¿cierto? En lo que es la Biblia hebrea, toman y son llamados el Pentateuco. Dentro del Pentateuco, que si lo podemos ver, está, ¿cierto?, tanto el libro de Números, Deuteronomio, está también Levítico y están, ¿cierto?, todos estos libros. Pero tanto Éxodo como Deuteronomio le da un énfasis más grande a lo que son los mandamientos de Dios. Si un estudio profundo de tanto el libro de Éxodo como de Deuteronomio, encontrará usted que no son solo 10 mandamientos, sino son 613 mandamientos contenidos dentro de estos 2 libros, que están introducidos en el Pentateuco. Son 613 mandamientos, de los cuales Dios proclamó por boca de Moisés al pueblo de Israel. En estas semanas, Dios mediante, estudiaremos el Decálogo, los 10 mandamientos, conocida también como la ley de Moisés. ¿Qué relevancia tienen los 10 mandamientos en el Evangelio? En primer lugar, sabemos que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante Dios. Amén. Si vamos a estudiar los 10 mandamientos, no es para usted decir, yo los cumplo todos y yo voy a llegar al cielo. Ese no es el propósito de la ley, lo vamos a estudiar muy claramente. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 20. Para entender que la ley no tiene la capacidad de poder salvar a las personas, sino que la ley nos condena. La ley de Dios nos muestra nuestra verdadera condición. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 20 dice la palabra del Señor. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se fija? ¿Para qué necesitamos aprender los 10 mandamientos? ¿Para qué necesitamos ponerlos por obra? ¿Para qué necesitamos guardar estos mandamientos? ¿Para qué necesitamos saber estos mandamientos? Para conocer lo que le desagrada a Dios. En primer lugar, acerca de los mandamientos usted entenderá en qué le está fallando al Señor. Y eso lo llevará a ¿qué? Al arrepentimiento y a reformar su vida para vivir conforme a la palabra del Señor. Pero la ley no hace justo a las personas. Justificar significa declarar justo. La ley, los 10 mandamientos no pueden declarar a alguien justo. Porque el libro de Santiago muy claramente nos dice que el que ofendiere en un punto de la ley se hace culpable de todo. Si cumpliera una persona 9 mandamientos y uno lo desobedeciere, se hace culpable de todo. Por eso es imposible que una persona pueda ser declarado justo por medio de los 10 mandamientos. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si usted quiere aprender los 10 mandamientos para decir, yo cumplo esto y tú lo cumples, como alguno, ¿cierto? Y tomo estos ejemplos dentro, ¿cierto?, de lo que son los adventistas del séptimo día. Dicen, nosotros guardamos el día de reposo. ¿Y tú lo guardas? Creyendo ellos que por solo guardar ese mandamiento deben dejar atrás todos los otros. Y no estoy diciendo que ellos ignoren los demás, pero ellos se abanderan de un solo mandamiento para enrostrarle a las demás iglesias que ellos guardan ese mandamiento. ¿Qué es lo que están ellos pretendiendo con eso? Con sus palabras están haciendo y creyéndose justos delante de Dios. Se están declarando justos, más justos que otras iglesias. Pero la importancia de la ley no es decir yo cumplo este mandamiento y esta iglesia se basa solamente en un mandamiento. Todos los mandamientos de Dios son importantes. Todos deben ser la regla para nuestras vidas. Todos los mandamientos deben llevarlos
a cada uno de nosotros al conocimiento en qué le estamos fallando al Señor, pero la ley no tiene la capacidad de salvarnos. Entonces, ¿qué papel juega en el Evangelio? Vemos que las obras, que es lo que cada persona, ¿cierto?, puede realizar una obra, ¿cierto? Y hablamos de obras buenas. Dentro de los mandamientos, si una persona hace una obra delante de los ojos del Señor, dice, aunque todos lo hiciéramos, siervos inútiles somos, Amén. que solamente hacemos lo que nuestro Padre nos está mandando. Se fija que no tenemos de qué gloriarnos en la ley. Aunque pudiéramos cumplir toda la ley, no podríamos declararnos tampoco justos delante del Señor y decir, Señor, yo cumplo todo. No. La ley nunca ha sido para declarar justo a las personas. La ley declara la condición pecaminosa que están las personas. Porque el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6, dice así la palabra del Señor: si todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Se fijan? Nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Nuestra justicia no vale de nada. Amén. No vale de nada. Porque para compararse en justicia hay que hacerlo con el Señor. Y cuando habla de la justicia de Dios, usted habla de una rectitud imposible para una persona de seguir. No hay nadie que pueda igualar la rectitud de Dios. Porque esa rectitud es algo tan inmenso, tan grande, que aún los ángeles deben cubrir sus rostros y sus pies ante la misma presencia del Señor, porque ni siquiera pueden permanecer dentro de su santidad. La justicia de Dios es algo muy grande. En el contexto, si nos vamos, ¿cierto?, al texto que leímos en Deuteronomio, pero para analizar, ¿cierto?, si el contexto, en el contexto, el pueblo de Israel como nación santa estaba lejos de Egipto e iba a ser una nación dirigida teocráticamente por Dios. Tanto, ¿cierto?, lo especifica el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 1 en adelante, y Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 en adelante. Como toda nación debe tener una ley. Nosotros como iglesia somos una nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, por lo cual nuestras leyes deben ser las leyes que Dios nos ha puesto para nuestras vidas. Amén. Porque somos un pueblo dirigido por Dios. Así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ser una nación santa por Dios, así también la iglesia, el Señor la ha sacado del mundo para vivir conforme la palabra de Dios. Dios, como su soberano, reúne a todo el pueblo de Israel en el Sinaí y con su propia voz le recita los 10 mandamientos. Esto produjo el terror del pueblo. Mire, veamos lo que dice el libro de Éxodo, que relata más profundamente esta parte. Libro de Éxodo, capítulo 20, y leamos desde el verso 19. Entonces Israel ya había salido de Egipto, iban ya, ¿cierto?, pasando, llegan a Sinaí, y el Señor dice en Éxodo 19:1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en la presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al pueblo las palabras
de Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. ¿Se fija cómo debía ser? El Señor iba a responder con voz tronante, y lo vamos a ver más adelante. Respondía con voz tronante los 10 mandamientos. Quien en primer lugar le dijo los 10 mandamientos al pueblo fue la misma voz de Dios. ¿Y qué es lo que produce en aquel pueblo cuando Dios va hablando con esa terrible santidad? Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el versículo de este mismo capítulo 19, en el versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante. ¿Se fija? Era algo terrible. Imagínese cada mandamiento dicho y un trueno después de ese mandamiento. Cada mandamiento dicho, y cierto, subía más el sonido de la bocina, es decir, el sonido de la trompeta, y era algo que el pueblo ya no podía soportar. Luego dice el verso 23, Moisés dijo a Jehová: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú, Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Se fija que al estar ante la santidad de Dios iba a causar en ellos un estrago, es decir, ellos iban a morir si ellos traspasan los límites donde Dios está en su santidad. Y habló Dios, capítulo 20, todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y ahí le empieza a decir la ley. Una vez que le dijo la ley, ¿cierto?, hasta el verso 17, el verso 18 nos muestra cuál fue la reacción de conocer la ley del pueblo de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Al experimentar la santidad de Dios, ellos se sintieron como muertos. Se sintieron como personas que podían morir en cualquier momento, porque ellos entendieron que cada uno de los mandamientos era algo imposible para ellos cumplir. Cuando Dios les muestra estos 10 mandamientos, los lleva a ellos a entender que son pecadores y merecen la muerte. La ley los lleva a reconocer su verdadero estado espiritual. Por eso provoca un terror en el pueblo. Luego Moisés entra en la nube, es decir, ¿cierto?, sube al monte porque el pueblo ya no resistía oír la voz de Dios. En Éxodo capítulo 24, versículo 18 dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. El pueblo no logró resistir la ley de Dios, por lo cual le dijeron: háblanos tú, Moisés, que Dios hable contigo y tú nos dices las cosas a nosotros. Entonces Moisés sube aquí al monte, está 40 días y 40 noches, y el Señor le va explicando cada una de las cosas, y el mismo Dios es quien escribe esta ley. En esos 40 días y 40 noches llegamos a Éxodo capítulo 32, y el pueblo, como dice el verso 1 del 32, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Se fija que el Señor estaba con Moisés. El Señor iba a escribir con su dedo, ¿cierto?, en esas tablas de piedra los 10 mandamientos, y ellos, antes de recibirlos como una ley escrita, ellos ya la habían quebrantado. Por lo cual tenemos otra prueba más de que el ser humano es incapaz de ser salvo por la ley.
porque no puede cumplirla. Su corazón es de continuo al mal. Su corazón siempre quiere buscar las cosas contrarias a las cosas de Dios. Es ahí donde hace, ¿cierto? Aarón fabrica lo que es este becerro. Ellos lo adoran como Dios. Es interesante entender que la idolatría parte. La idolatría siempre parte con creerse una idea equivocada acerca de Dios. Las personas del mundo y las personas aún que permanecen en algunas iglesias son personas que tienen una idea equivocada de Dios. Hay gente que dice, pero mi Dios no es ese Dios que manda a la gente al infierno. Dicen, mi Dios no es ese Dios que hace de esta manera a aquellas personas que no hacen la voluntad de Él. Perfectamente ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no es solo amor y misericordioso. También es un Dios justo y temible. Es un Dios santo que ninguno de los hombres puede ver, porque no hay hombre que pueda ver al Señor y pueda vivir. Y no hay hombre que pueda resistir todo esto. Moisés, al bajar con las 2 tablas de los 10 mandamientos, ¿cierto? Son 2 tablas porque se dice que en una tabla están los primeros 4 mandamientos referidos a Dios y en la segunda tabla están los otros 6 mandamientos referidos al prójimo. Recuerden, por eso son 2 tablas. Una, recuerdo, los primeros 4 mandamientos acerca de Dios y 6 mandamientos acerca del hombre. Entonces Moisés va bajando con estas tablas. En el versículo 15 dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, ¿se fija? Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre tablas. Iba bajando Moisés, Josué lo estaba esperando un poco más abajo. Ven que en el campamento está ocurriendo algo extraño. Está ocurriendo, ¿cierto? Algo que ni ellos se imaginan. El verso 19 llega y dice: y aconteció que cuando él llegó, es decir, Moisés llegó al campamento, vio el becerro, las danzas, y ardió en ira Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo en polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Imagínense cómo fue. Moisés echa ese becerro al fuego, luego, ¿cierto?, hace que esa misma ceniza y esas cosas que provocó todo eso, ellos mismos la beban, para que entiendan que las cosas del Señor no son un juego. Amén. Luego en el verso 27 viene un juicio sobre los idólatras. Y él les dijo, este es Moisés: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta por el campamento, y mantened y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron el pueblo aquel día como 3.000 hombres. 3.000 personas que se rebelaron en contra del Señor, murieron inmediatamente por transgredir los mandamientos de Dios. Era tan terrible lo que debían hacer los hijos de Leví, que aun si era su amigo, ellos, por seguir la voluntad del Señor, tenían que matar a su amigo. Si es su familia amada, ellos tenían que matarla. ¿Se fija cómo era en los tiempos antiguos? Era algo que el Señor, ¿cierto?, marcaba la diferencia entre el Dios santo y entre la gente pecadora. ¿Qué es lo que merece el pecado? La muerte. Amén. Recuerde, Moisés no dijo que a él se le ocurrió hacer eso. El Señor le mandó a que por espada murieran todos aquellos pecadores que se habían rebelado en contra del Señor. Luego de que Moisés rompió esas tablas, en Éxodo capítulo 34 se renueva el pacto y dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Se fija que ahora ya no era el dedo de Dios que había escrito la ley. Ahora Moisés mismo tenía que escribir la ley en aquellas tablas de piedra. Y en esas tablas de piedra especifica el versículo 27 que eran específicamente los 10 mandamientos. Y dice el verso 27 del capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel.
Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Las palabras del pacto era de que el pueblo de Israel iba a ser guardián de estos 10 mandamientos de Dios. Debían guardar esos 10 mandamientos. Pero ellos, antes que llegar a las tablas, ya habían pervertido. Porque recuerda, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo primero que hicieron ellos, se fueron a la idolatría. Tuvieron dioses falsos. Lo primero que ellos hicieron. Por lo cual esas tablas de la ley son reimpresas nuevamente en aquellos 10 mandamientos. Pero entendiendo, ¿cierto?, todo este contexto, luego junto con la ley, Moisés por mandato de Dios construye el tabernáculo de reunión, en el cual a la entrada del mismo templo, del mismo tabernáculo, estaba el altar del sacrificio. Hay personas que no entienden esto y creen que las personas del Antiguo Testamento eran salvas por la ley. Es imposible que en el Antiguo Testamento las personas sean salvas por la ley. Siempre las personas del Antiguo Testamento fueron salvas por la gracia de Dios. Amén. Por eso ellos tenían que hacer, ¿qué cosa? Un sacrificio. Usted puede ver que en Adán se hace un sacrificio, que en los tiempos, ¿cierto?, de los hijos de Adán se hacen sacrificios. Puede ver usted que también, ¿cierto?, en los tiempos de Noé se hacen sacrificios, en los tiempos de Abraham se hacen sacrificios, en los tiempos ahí ya más específicos de Moisés se hace un sacrificio. ¿Y el sacrificio a qué apunta? Al Evangelio. Porque la ley no puede salvar a las personas. El Señor está consciente de que la ley no salva a las personas. Pero ellos debían guardar y atesorar esta ley y ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Pero por eso el Señor, ¿qué es lo que hizo inmediatamente? Mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo en el cual se ofrecieran sacrificios por el pecado a Dios. Éxodo capítulo 29, versículo 36, dice así la palabra del Señor. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Luego, el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 10 dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. ¿Se fija cómo debía el Señor inmediatamente? Él da a conocer la ley y inmediatamente da a conocer el sacrificio. La ley muestra la justicia de Dios. El sacrificio muestra la justicia ejecutándose sobre un inocente para que la inocencia pase al pecador y toda la pecaminosidad pase al inocente, y así lo inocente, ¿cierto?, con todo, llevando todo ese pecado, sea castigado con la muerte y el derramamiento de sangre por el pecado. Pero sabemos que, como dice el libro de los Hebreos, que esta multitud de animales nunca pudo salvar a las personas. Eso solamente apuntaba al Evangelio, que se levantaría un cordero, aquel cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, Amén. aquel que llevaría en sí mismo nuestros pecados, aquel Jesucristo el justo, el cual no ofendió en ningún punto la ley, el cual el mismo Pilato pudo decir, yo no hallo cosa mala en este hombre, no hallo falta en este hombre. Así nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados y nos ha imputado su justicia y llevado sobre él nuestro pecado. Lo que quiero decir, dice, y recitarle, ¿cierto?, esta historia, es que nunca la ley significó justificación. Es decir, la ley nunca declaró justo a una persona. Para el hombre, más bien, representó la condenación, pues mostró nuestra condición pecaminosa. Lo que hace la ley es mostrar nuestra condición pecaminosa. Entonces, si vamos a estudiar los 10 mandamientos, es para ir entendiendo en qué le estamos fallando a Dios. Amén. Y abandonar aquello en lo cual estamos fallando a Dios.
Ayúdanos el Señor a poder meditar en esta ley de día y de noche. Pero si no se sabe la ley de Dios, ¿cómo va a meditar en ella? ¿Cómo va a ser como aquel árbol plantado junto a las corrientes de las aguas? ¿Cómo va a ser una persona consagrada a Dios si no conoce los mandamientos? Aprendamos los mandamientos de memoria, no para obtener salvación por medio de la ley, sino para correr más y más a Cristo. Amén. Entonces, la ley, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nunca ha representado una justificación, como por decir, si ustedes cumplen tantos mandamientos, ustedes van a ir al cielo. El Señor nunca ha dicho eso. Aquellos que objetivamente hemos estudiado las Escrituras, comprendemos que es imposible que un ser humano cumpla toda la ley. Es imposible, hermano. Imposible. Y las personas que lo dicen son los fariseos hipócritas. Por eso el Señor vino a derribar la hipocresía de los fariseos. Los fariseos creían hacer toda la voluntad de Dios. Pero, ¿sabe lo que Israel no entendió? Interpretó mal aquel punto de la ley en el final. Porque el libro de Romanos capítulo 9, verso 30, Romanos capítulo 9, verso 30, dice la palabra del Señor así. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Se fija que Israel no iba por la fe. Estos mandamientos se aceptan por la fe, aferrándose a ellos como la justicia de Jesucristo, la cual Él ha hecho en la cruz del Calvario, la cual procuraré hacerla en mi vida, pero no para ser salvo, sino para mostrar a Dios que lo amo. Cuando hacemos los mandamientos del Señor, mostramos a Dios que lo amamos. Eso es. Y aunque nosotros no lo podamos hacer de una manera, cierto, perfecta, el Señor se goza y se alegra como nosotros intentamos ser como nuestro Padre. Y este ejemplo siempre lo hemos dicho. El Señor, cuando nos mira a nosotros poniendo por obra los mandamientos, es como un padre con ternura cuando mira a su hijo que quiere colocarse sus pantalones, que quiere, cierto, tomar, si es cierto, una persona que ocupa un maletín para el trabajo, cierto, que ocupa, su hijo quiere cargar ese maletín para parecerse a su padre. Y aquel padre mira con ternura a su hijo. Así Dios, en su amor, mira con ternura a sus hijos cuando procuran, por muy difícil que sea, poner por obra la ley. No para poder alcanzar una salvación, sino para demostrarle a nuestro Padre que lo amamos, sino para demostrarle a nuestro Padre que queremos ser como Él, que queremos algún día llegar a la estatura, a la longitud de un varón perfecto. Por eso la ley es tan importante, por eso debemos amar esta ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos? Según Romanos capítulo 7, versículo 7, en primer lugar, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Se fija? Por la ley conocí lo que es pecado. Pecado significa fallar. ¿Y a quién le hemos fallado? A Dios. Entonces, si usted quiere amar al Señor, debe ver en su vida, yo debo ver en mi vida en qué le estoy fallando a Dios. Por eso es importante entender los 10 mandamientos, porque por los 10 mandamientos una persona puede llegar a conocer cuán lejos está de Dios. Mucha gente tiene una idea equivocada de quién es Dios, pero a través de la ley puede llegar a alinearse y entender quién verdaderamente es Dios. Es decir, si no conozco la ley de Dios, jamás seré convencido de mi verdadera pecaminosidad. Solamente la ley de Dios le muestra al hombre y a la mujer cuán alejados están de Él.
Solamente la ley de Dios nos muestra cuán enojado Dios está con aquellos transgresores de la ley. Antes de la fe en Cristo, debe estar presente la ley, pues la ley será nuestro ayo. El libro de Gálatas, capítulo 3, verso 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Hablando con respecto a esto, la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley, ¿qué es lo que es? Nuestro ayo. La palabra ayo viene del griego peidagogos, ¿cierto? ¿Le suena esa palabra? Del griego paidagogos, perdón. La palabra paidagogos es la palabra que nosotros traducimos al español como pedagogía, y en griego significa maestro de niños. Eso significa. La ley de Dios es la que nos enseña a amar al Señor. Amén. La ley del Señor es la que nos muestra nuestra verdadera condición pecaminosa. La ley de Dios es nuestro ayo, es nuestro pedagogos, es aquel que nos enseña cuán alejados estamos de Dios, cuán desobedientes somos delante de los ojos de nuestro Dios. Por lo cual, cuando predicamos el Evangelio, utilicemos la ley para que por medio de la ley la gente corra a Jesucristo. Amén. Porque cuando vemos la ley, vemos lo imposible que es para nosotros salvarnos. Y eso hace que corramos a la fe en Jesucristo. Y al correr a la fe en Jesucristo, en su sacrificio, la fe en lo que Cristo ha hecho por los pecadores, podemos hallar salvación solo por medio de la fe. Ahí está nuestra justicia. Nuestra justicia está en Cristo. Por eso es importante entender la validez que tiene la ley. Es ahí donde entendemos el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En primer lugar, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Entendemos que por medio de la ley, y cuando conocimos la ley de Dios, entendemos nuestra verdadera condición, y eso nos hace que nuestra alma sea convertida a las cosas del Señor. Es decir, cuando vemos esa ley de Dios, vemos lo imposible que será para nosotros llegar al cielo. Y nos hace correr a la fe en Jesucristo, pues justificado por medio de la fe, dice el Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La gente de este mundo no entiende las cosas del Señor. Para el hombre animal, las cosas del Señor son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando usted le muestra la ley de Dios y les muestra lo que Dios dice acerca de ellos, los va a hacer pensar. Los va a hacer pensar. Cuando usted le muestra la ley de Dios convertirá el alma de esas personas. Y la convertirá en el sentido que les mostrará su verdadera condición. Y ellos tendrán dos opciones. O correr a la fe en Jesucristo, o correr a sus pecados, como dice aquel libro de San Juan en el capítulo 3. San Juan en el capítulo 3, porque la ley de Dios lo que hace es alumbrar nuestros ojos, nos muestra nuestra verdadera condición pecaminosa. Por eso la palabra del Señor dice en San Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que muestra que nuestras obras son malas? La ley de Dios.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Qué es lo que hace la luz de los 10 mandamientos? Reprende nuestras malas obras, nos dice la suciedad. Es lo mismo que cuando una persona está en su habitación y está todo desordenado. Si tiene la luz apagada no va a saber nada. Pero si usted prende la luz puede ver todo el desorden, la suciedad, todas las cosas desordenadas que están. Así el Señor, cuando prende su luz de la ley en nosotros, nos muestra la suciedad que hay. Y esa suciedad provocará dos cosas. Que los hombres, al aborrecer la luz, no vengan a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para ser manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se fija? Nos dice que él, desde ahora que ha visto la luz de los 10 mandamientos, él dice ahora, yo voy a hacer los 10 mandamientos. No. Él dice, ahora, mire, dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestras obras de los mandamientos son hechas como grato olor, como perfume agradable delante de los ojos de Dios, pero no para obtener una salvación, sino para mostrar cuánto amamos a Dios. Solo cuando llego al conocimiento de nuestra verdadera condición pecaminosa, corremos a Cristo, pues la ley nos condena. Si estudiamos los 10 mandamientos, no es para pretender creernos capaces de cumplirlos y así por obras llegar al cielo. Porque ese era el pensamiento de los judíos y ese era el pensamiento que tenía el joven rico en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor, un texto conocido por ustedes. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le dijo a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se fija lo que él está diciendo? Con mi capacidad, ¿cómo puedo llegar al cielo? Mire lo que esta persona, ¿qué es lo que dijo? En primer lugar le dijo, Maestro bueno. Mire lo que dice el Señor. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Este joven había ignorado algo muy importante. En primer lugar, el Señor no está diciendo que él como Dios no era alguien bueno. Él como Dios manifestado en carne obviamente era bueno. Pero aquí le está mostrando a este hombre en la vida cotidiana de que los seres humanos no son buenos. Pero este hombre pensaba que miraba a Jesús como un maestro común y corriente y le decía maestro bueno. Él como diciéndole, aquí las personas, los seres humanos pueden llegar a ser buenos. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Si hay uno que es bueno y ese solamente es Dios. O sea, joven, no estás entendiendo tu pecaminosidad. No estás entendiendo que el corazón del hombre es de continuo al mal. No estás entendiendo que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Joven, no estás entendiendo que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se descarriaron, aún se hicieron inútiles. Sepulcro abierto en su garganta, no se sacian de pecar. Este joven no había leído el Salmo. No había leído ese salmo, que dice que no hay ningún justo, pero él tenía un entendimiento equivocado del pecado. El Señor, como un maestro, le responde a este joven para que pueda entender. ¿Se fija cómo el Señor le habla del Evangelio? No le dice, oye, estáis equivocado en lo que pensáis. Lo hace razonar, porque el hombre animal no entiende las cosas que son del Espíritu. El Señor no sacaba nada con explicarle las cosas del Espíritu si él no las iba a entender. Pero ¿qué le muestra? Lo que él puede entender. Y es la ley. Por eso a veces nos equivocamos en nuestro evangelismo. Porque nuestro evangelismo se basa muchas veces en hablar a las personas las cosas que puede conseguir con Dios. Las cosas que hay en el cielo, las cosas que puede ir consiguiendo en la manera espiritual. Pero ignoramos que el hombre animal no entiende las cosas que son del Espíritu. Las personas sin el Espíritu de Dios no entienden. Pero hay algo que pueden entender y Jesús muy claramente nos enseñó en el libro de Marcos, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas con este relato del joven rico. Le dijo el Señor, los mandamientos sabes. ¿Cierto? Tú estás llamando bueno a las personas, tú crees que las personas pueden ser buenas. Pero el Señor es que le dice, tú sabes los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio,
no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le dijo, ¿cierto?, los 6 mandamientos acerca de su prójimo. Ni siquiera tocó los mandamientos de Dios. Verso 20. Le dice este joven. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado en mi juventud. ¿Se fija el entendimiento erróneo que él tiene acerca del pecado? Ignoraba cuando el Señor había ya enseñado anteriormente. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás inmoralidad sexual. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio o cometió fornicación en su corazón. Este joven lo ignoraba y él decía, no, yo esto ya lo he cumplido. Pero el Señor, ¿cierto?, reprendiendo a este joven, le dice en el verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Cierto? Es como mirando a esta persona, le amó y dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Había algo que este joven no había entendido de los 10 mandamientos, que era el primer mandamiento. El Señor no necesitó decirle, oye, pero tú has mirado a alguien. El Señor no necesitó decirle, pero tú en algún momento has robado algo, aunque sea algo pequeño. El Señor no necesitó rebatirle lo que él le estaba diciendo. El Señor solamente fue el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero este hombre lo que no comprendió era que él había quebrantado el primer mandamiento. Pues su amor al dinero era más grande que el amor a Dios. Por eso él solamente tenía 2 opciones. O abandonar su amor por el dinero y seguir a Cristo y llevar la cruz de Cristo, dejar todas sus pertenencias, dejar todo por Cristo, o la otra opción, volver a la oscuridad, volver a las tinieblas, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces la ley nos muestra nuestra verdadera condición. Una persona que dice que cumple la ley es una persona que realmente no ha entendido ni siquiera nada de la palabra. Una persona que cree que va a poder vivir por la ley y que le dice a otros cristianos que por medio de la ley va a poder encontrar la salvación, es una persona que no tiene un entendimiento tan equivocado de la Escritura, ni siquiera ha entendido el mensaje del Evangelio. Como le dije al principio, el Evangelio usted lo encuentra de Génesis a Apocalipsis, y el Evangelio es una buena noticia para una mala noticia. La mala noticia es que estamos bajo la ira de Dios, que somos pecadores en manos de un Dios airado. Somos pecadores que merecemos el infierno y la muerte. Debemos y merecemos ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Merecemos el castigo de Dios. Pero la buena noticia es que por su misericordia Él ha proveído un cordero. Un cordero en el cual Él depositará todo nuestro pecado. Y ese cordero transferirá a nuestra cuenta toda su pureza. Y solo con la pureza de Jesucristo podremos llegar usted y yo al cielo. Solamente poniendo nuestra fe en Jesucristo y reconociendo que su ley es perfecta, reconociendo su perfección y reconociendo que solamente Él nos puede salvar y no nuestras obras. Amén. En primer lugar, la ley nos sirve para correr a Cristo y para mostrarle a los pecadores cuán alejados están de Dios. Los pecadores tendrán 2 opciones, o correr a Jesucristo o apartarse por amar más su pecado. En segundo lugar, la ley será amada por nosotros. Para los verdaderos hijos de Dios, por muy difícil que la ley sea, por muy contraria a los pensamientos que cada uno de nosotros tenga, dirá, seré capaz de abandonar lo que yo pensaba por lo que la palabra de Dios dice. Y dice el Salmo 119, el Salmo y el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119, versículo 97, dice la palabra del Señor así: Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos.
porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Para aquellos verdaderos hijos de Dios, por muy difícil que sea la ley de Dios, será algo lo cual ellos amen, porque anhelan ser como Cristo, anhelan abandonar este cuerpo para abandonar así también el pecado, anhelan abandonar esta vida carnal para tener una vida con Cristo, en el cual el pecado ya no existirá más. Yo creo que en los verdaderos y genuinos cristianos está el deseo de no fallarle más al Señor, está el deseo de no fallarle más a nuestro Dios, porque en este cuerpo de muerte muchas veces somos llevados cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Reconocemos nuestra miseria como seres humanos alejados de Dios. Pero debemos decir, Señor, cuánto amo tu ley. Todo el día medito. Todo el día es ella mi meditación. Hermano, apréndase los 10 mandamientos y que ellos sean su meditación. Porque será sabio para seguir la sabiduría no según los hombres, sino según Dios. Guarde los mandamientos de Dios, es decir, aplíquelos en su diario vivir. Téngalos en su corazón para que cuando llegue la hora de aplicarlos, usted los ponga por obra. Que aquellos mandamientos del Señor sean dulces a su paladar. Que aquellas palabras de Dios, aquellos mandamientos le den inteligencia y aparten sus pies de toda senda de mentira y pecado. Será la manera, el guardar sus mandamientos, el aprender los mandamientos, el meditar los mandamientos de Dios, será una manera de demostrar el amor que tenemos por Dios. Si usted quiere demostrar el amor por Dios, no será en una alabanza, no será en lo que usted pueda decir. ¿Cómo usted demuestra que ama a Dios? Usted demuestra que ama a Dios porque ha entendido que el amor no es como el mundo lo enseña. Para el mundo el amor es tocar, para el mundo el amor es decir una palabra, para el mundo el amor son sensaciones, pero Dios nos ha enseñado que el amor es hacer algo por el otro. Amén. El amor es sacrificial, el amor es demostrado con actos y con hechos. Por eso el Señor en San Juan capítulo 14, entendiendo lo que verdadero amor significa, dijo en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ustedes me aman? Guarden mis mandamientos. Es muy claro lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, porque los mandamientos del Señor son perfectos. Y si quieres mostrar tu amor a Dios, muéstralo aplicando los mandamientos. Pero ¿cómo los aplicarás si ni siquiera los sabes en tu mente? Aprendámonos los mandamientos de Dios. Aprovechemos este estudio de los 10 mandamientos para atesorarlos en nuestro corazón. Aquellos mandamientos nos llevarán a arrepentirnos delante de los ojos de Dios. Cuando la ley de Dios es puesta delante de nuestros ojos, nuestro pecado es expuesto delante de nosotros y no nos queda otra cosa que humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole, defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se fija? Cuando la ley de Dios está en nuestra mente, ella nos acusa, ella nos defiende, ella nos va mostrando qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Si un cristiano no lee su Biblia, si un cristiano no se preocupa por amar al Señor, está haciéndolo solamente de una manera de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Hay cuantos que creen
poner por obra la ley. Hay cuantos que creen conocer la ley, pero ni siquiera saben los primeros 4 mandamientos. Ni siquiera los atesoran en sus vidas. Ni siquiera parecen ser algo importantes en su diario vivir. Han prometido que amarían al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza, pero ni siquiera se han preocupado de buscar la presencia del Señor. Ni siquiera se han preocupado de poder escudriñar aquellos mandamientos que Él ha puesto para que le conozcan más. Han preferido seguir la idolatría y crear un Dios a su manera. Han preferido seguir la idolatría y tener una idea equivocada de quién es Dios. Han ignorado las escrituras, las cuales nos hacen sabios y nos muestran la verdadera naturaleza de Dios. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, el cual es el último, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Si tú no estás temiendo a Dios, si tú no estás guardando sus mandamientos, no estás haciendo lo que se te ha encomendado en tu diario vivir. Tú vives para la gloria de Dios. Si Dios te ha creado es para que lleves su gloria, es para que seas portador de su gloria, es para que pongas por obra aquel valor que Cristo tiene y ha puesto en ti y en mí. Pues con ella reconocemos, por medio de la ley reconocemos lo justo que es Dios y que no hay nadie tan justo como Él. El libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 12, Romanos capítulo 7, versículo 12, la palabra del Señor nos dice con respecto a la ley y su propósito. Romanos capítulo 7, versículo 12 al 14, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por él el mandamiento del pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El deseo del cristiano debe prevalecer por encima de su carnalidad. Nuestro deseo es abandonar el pecado, por eso la ley de Dios debe ser algo precioso para nuestra vida. Que los 10 mandamientos sean algo precioso para nuestro diario vivir. Aprendámoslos y mostrémosle a Dios cuánto lo amamos. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí la introducción a los 10 mandamientos. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos estás dando un entendimiento más claro de lo que tus mandamientos quieren acerca de nosotros. Mientras muchos, predicando la doctrina del perfeccionismo, intentan que las personas sean salvos por medio de las obras, intentan que la gente se autoflagele por no cumplir la ley de Dios. ¿Cuántos, Señor, se autoinfringen heridas por no poder cumplir la ley, ignorando que el Señor nuestro Dios es el único que ha cumplido la ley, es el único el cual ha pagado mi culpa en la cruz del Calvario, para que aquella justicia se manifestase no por las obras de la ley, sino por el oír con fe? Oh Señor, que toda nuestra fe sea depositada en Jesucristo nuestro Señor, y que así la ley sea algo amado para nuestro corazón y nuestra vida, que sea nuestra meditación de día y de noche, que podamos, Señor amado, por tu gracia y tu verdad, amar tus mandamientos y vivir de manera recta delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a mostrar en nuestro diario vivir cuán importante es tu ley, cuán importante es para nosotros, Señor, esa palabra tan preciosa de Dios, que sea nuestra meditación. Oh, Señor amado, porque si fallamos y pecamos es porque hemos descuidado, Señor, hemos descuidado tus mandamientos, hemos descuidado la ley de Dios que convierte el alma, que
que hace sabio al sencillo, que alumbra nuestros ojos. Oh Señor, por amor de tu nombre, que la ley no siga siendo ignorada por nosotros, que la ley sea algo precioso, que la busquemos como la plata. Oh Señor, que digamos cuánto amo tu ley, oh Señor, pero que no solo lo digamos, sino que por medio de nuestra manera de vivir podamos darle más lugar al Espíritu Santo para que vaya cambiando más y más nuestra vida y nos vaya conformando más a la imagen de Jesucristo, porque queremos llegar a esa estatura de un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos llegar, Señor, a la estatura, a la longura, Señor, de aquella estatura de Cristo, porque cuando le veamos, Señor, le veremos porque seremos semejantes a Él. Ayúdanos, Señor, a amar tu ley, a guardarla en nuestro corazón, a oírla, a atesorarla y ponerla por obra. Te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que el Señor les dé entendimiento en todo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al solo soberano Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Amén.